A continuación, iniciamos entonces con el análisis de las modificaciones establecidas en el formulario 120, versión 3. A efectos metodológicos, vamos a encontrar una imagen en el cual traemos el formulario 120, versión 2, para luego compararlo con el formulario 120, versión 3, y en el mismo considerar las modificaciones y también ver aquellos campos que se mantienen. En primer término, en concepto de modificaciones, tenemos a la inversión de las columnas de lo que corresponden a los débitos fiscales del 10 y del 5. Del 5 pasa a ocupar al lugar del 10 y viceversa, el 10 pasa a ocupar del 5. Es decir, en la columna 5, en la columna 2 vamos a tener operaciones grabadas a la tasa del 5 y en la columna 3 tendríamos operaciones grabadas a la tasa del 10. En el formulario, dentro del encabezado, vamos a tener una declaración en el cual hace mención al anexo del exportador y a la hoja de cálculo del exportador. Aclaramos que estos anexos solamente van a ser utilizados cuando el contribuyente además realice actividades de exportación, que lo vamos a ver in extenso en el módulo del anexo del exportador. Seguidamente, hablamos de los campos componentes del rubro 1. En el inciso A se mantienen los ingresos provenientes para enajenación de bienes y prestación de servicios grabados con tasa del 10% y con tasa del 5%. Las casillas que desaparecen corresponden al C y D del formulario 120, versión 2, que corresponden a los conceptos de enajenación de autovehículo y remuneraciones que se autoasignan los propietarios de empresas unipersonales. ¿Dónde van a ir estos ingresos en el formulario 120, versión 3? Se van a consolidar en el campo 10, inciso A, porque son operaciones grabadas a la tasa del 10%. Luego tenemos las enajenaciones de bienes y prestación de servicios exonerados del tributo, que pasa a ocupar el inciso C, campo 12 del nuevo formulario. Hasta aquí tenemos los ingresos en el rubro 1 que se pueden realizar en el mercado interno. Seguidamente vamos a tener los ingresos por exportación. Y se incluyen dentro de las exportaciones un nuevo rubro que por el sistema de devolución y el porcentaje de devolución de los créditos fiscales obligó a dividir las exportaciones en el campo 13 en exportación de productos agropecuarios en estado natural y en el campo 14 a la exportación de otros bienes, que se consideran dentro de la exportación de otros bienes, aquellos bienes exportados y que se encuentran plenamente industrializados. Seguidamente se mantienen los ajustes de precios, devoluciones realizadas, descuentos obtenidos y recupero de impuestos por operaciones grabadas incobrables a la tasa del 10% y a la tasa del 5%. Surge un nuevo campo con respecto a este rubro que corresponden a los ajustes de precios, devoluciones realizadas, descuentos obtenidos y recupero por operaciones incobrables exoneradas. En el instructivo sobre este rubro y específicamente el campo 17 van a notar
que los ajustes por estas devoluciones corresponden solamente a las realizadas en el mercado interno o mercado local. Finalmente, tenemos lo que corresponde al totalizador de lo que es o constituyen los débitos fiscales. Seguidamente tenemos la información del rubro 2, en el cual se consolidan los ingresos para el efecto del prorrateo de los créditos fiscales. En primer término, tenemos acepción de lo que constituía el formulario 120 versión 2, en el cual establecía un total por operaciones grabadas en el campo 31, separando los que constituían ingresos a la tasa del 10 y a la tasa del 5. Hoy lo tenemos consolidado esos campos en el campo 25 del formulario 120 versión 3, tales como ustedes pueden ver en el recuadro. Y luego en el 26 lo que corresponden a exoneraciones en el mercado interno. Para luego en el campo 27 tener un total de operaciones en el mercado interno. Es decir, en el campo 25 se debe consolidar las operaciones de ingresos grabadas a las tasas del 10 y del 5%. Si fuese única y exclusivamente operaciones en el mercado interno, la actividad del contribuyente, entonces el totalizador del campo 27 pasaría directo al campo 31. Si además existiesen actividades de exportación, entonces tendríamos la consolidación en el campo 30 de la exportación de productos agropecuarios en estado natural, en el cual se encuentran los ingresos sujetos a la devolución del 50%, como así también la exportación de otros bienes, el cual identificamos con aquellas plenamente industrializadas, para que en el campo 30 tengamos el total de operaciones de exportación, cuyo indicador de inciso dice D más E, para que finalmente tengamos un total de operaciones acumuladas. Y el total de operaciones acumuladas ya hace lo que concierne al mercado interno y exportaciones. Entonces ahí encontramos el nuevo rubro, que es lo nuevo en concepto de exportaciones, y es el campo 28. Tenemos el total de operaciones acumuladas. Seguidamente pasamos a la determinación de los créditos fiscales, que el rubro 3 recoge los detalles correspondientes a lo que era el rubro 5 en el formulario 120 versión 2. Si ustedes se fijan, hemos incluido en un recuadro en rojo para que se identifique que los componentes del rubro 5 son los detalles que se encuentran en el rubro 3, pero concerniente única y exclusivamente a operaciones específicas de créditos directos e indistintos. Estos son los campos correspondientes al rubro 3, en el cual encontramos lo concerniente al campo 32 y 35. En el inciso A se imputan los créditos fiscales atribuidos directamente a operaciones grabadas en el mercado interno, para luego totalizar en el campo 38 la suma de los créditos a la tasa del 5 y a la tasa del 10.
Y en estos campos entonces encontramos la consolidación de los créditos fiscales por la desaparición del tope del crédito fiscal del 5%, que a partir de enero del 2014 van a ser utilizados periodo a periodo, con la excepción de que aquellos que tienen saldo al 31 de diciembre del 2013 todavía constituyen costo para el cierre del ejercicio del impuesto a la renta. Seguidamente, podemos decir que este constituye el único campo que establece los gastos de aplicación directa en la actividad, es decir, relacionados directamente a operaciones gravadas en el mercado interno y el cual va a reconocer el 100% del crédito para su imputación contra el débito fiscal. En el siguiente campo, 33 y 36, conforme a las compras que se encuentren sujetas a las tasas correspondientes, se imputan las compras con crédito fiscal atribuido indistintamente a operaciones gravadas y exoneradas en el mercado interno. Totalizaría en el 39 para que la proporcionalidad, el formulario lo lleve directamente al campo 40. El campo 41 utilizaría el exportador para lo que concierne a la utilización de su crédito fiscal atribuido proporcionalmente a operaciones gravadas en el mercado interno y a exportación. Seguidamente en el campo 42 se imputan los créditos fiscales por ajustes de precios, devoluciones y descuentos otorgados por ventas ya declaradas y operaciones declaradas incobrables. Seguidamente el campo 43 recoge todo lo concerniente a los créditos fiscales para operaciones en el mercado interno. Entonces, como conclusión, podemos tener en cuenta que tenemos los campos identificados con compras directas, con compras indistintas, y al final el formulario calcula la proporcionalidad conforme a los ingresos correspondientes. Seguidamente pasamos al rubro 4, en el cual se consolida lo que era el rubro 6 en el formulario 120, versión 2. Se mantienen los débitos fiscales para llevar al campo 44, sumando las que provienen del 5 y del 10, sin discriminar por tipo de tasas afectadas, es decir, se suman ambos débitos fiscales, 5% y 10%. Luego trae el crédito fiscal, en el cual estuvimos calculando en el rubro 3 y totalizaba en el inciso F. Se imputa igualmente el saldo a favor del contribuyente del periodo anterior por operaciones en el mercado interno. En este campo provendría también lo que corresponde al saldo en este concepto del mes de diciembre. Y determina un saldo a favor del contribuyente o lo nuevo que se establece en el campo 48, que determina un saldo a favor del fisco. Si estuviéramos solamente ante operaciones en el mercado local y existiese un saldo a favor del fisco, entonces del campo 48 pasaría directamente al campo 50. Sin embargo, si existen además actividades de exportación, entonces en el campo 49 se imputaría el monto
del crédito fiscal por exportación utilizado en el periodo que se liquida para operaciones grabadas. Esto vamos a tocar en extenso cuando toquemos lo que corresponde al anexo del exportador. Pero especifica que este monto para lo que es exportación proviene de la casilla 148 del anexo del exportador. Y finalmente, en el campo 50, si aún existiese impuesto determinado, cuando existe actividad de exportación, entonces recogería el campo 50. Ahí tenemos la aclaración entonces de que cuando existe actividad de exportación, como en el rubro 3 se ha imputado ya una porción del crédito fiscal, entonces la otra porción que se podría utilizar se consigna una vez utilizado la totalidad del crédito fiscal relacionado directa o indistintamente a las operaciones grabadas en el mercado interno. Es decir, la que me surge del crédito fiscal del exportador y que yo podría imputar en primer término contra los débitos fiscales y el resto solicitar su devolución. Cabe aclarar entonces que el rubro 4 del nuevo formulario 120 versión 3 se debe relacionar para el traspaso de los saldos con el rubro 6 de la determinación del impuesto del formulario 120 versión 2. Seguidamente estaremos con el análisis del rubro 5, en el cual se consigna la liquidación y saldo del impuesto. Los datos insertados en el rubro 5 corresponden al rubro 7 de la liquidación y saldo del impuesto del formulario 120 versión 2, en el cual se mantiene lo que corresponde al impuesto determinado. Así también se mantiene el saldo a favor del contribuyente del periodo anterior. En este campo entonces también traeríamos lo que corresponde al rubro 7 del mes de diciembre. Y desaparecen los campos 107 y 108 en la versión 3. ¿Por qué? Porque el pago previo o pago a cuenta o los pagos con créditos fiscales disponibles se realizarán automáticamente a través de la cuenta corriente del contribuyente. En este rubro se mantienen lo que corresponden a las retenciones computables por operaciones grabadas. Mantiene la multa por presentar la declaración jurada con posterioridad al vencimiento, para luego llevar en el campo 53 un subtotal y determina la columna 1 si es a favor del contribuyente o la columna 2 si es a favor del fisco. En el campo 54 y en el campo 58. ¿Qué más desaparece con respecto al formulario 120 versión 2 en el rubro 5 del formulario 120 versión 3? Ya no efectúa el cálculo de la multa por mora ni los intereses. Es decir, dentro de lo que confiere a la presentación de la declaración jurada, si existiese saldo a favor del fisco y si aún la presentación se hiciera fuera de plazo y debe calcular estos accesorios, entonces la cuenta corriente del contribuyente es el que va a recoger estos saldos, el cual uno puede mirar dentro de visión integral del contribuyente a través de su clave de acceso o bien acercarse a las ventanillas de las PAC para determinar los montos en concepto de estos accesorios. Seguidamente entonces, luego de calcular la multa, entonces si existe saldo definitivo a pagar a favor del fisco, aparece como veníamos diciendo en el campo 58.
El rubro 6 corresponde a las informaciones solicitadas a través de declaración jurada y que en el formulario 120 de la versión 2 lo teníamos establecido en el rubro 8, en el detalle de compras del periodo. En el rubro 6 del nuevo formulario 120 se denomina información de las compras del periodo afectado a operaciones exoneradas. Y el campo ya lo dice que constituye operaciones relacionadas a exoneradas. Por lo tanto, todas las informaciones que conciernen a operaciones grabadas y que aparecían en el formulario 120, versión 2, desaparecen. Tenemos así entonces el campo 59, que solicita las informaciones con respecto a compras con crédito fiscal del 10% relacionadas directamente a operaciones exoneradas. Y una vez que establezca que constituyen créditos fiscales relacionadas directamente a operaciones exoneradas, también nos atrae a un segundo concepto que constituyen los IVA que se determinan como costo al final del ejercicio del impuesto a la renta. Como así también el campo 60, que sería a otro tipo de tasa, pero como se encuentran relacionadas directamente a operaciones exoneradas, también constituyen costo para el cierre del ejercicio fiscal correspondiente al impuesto a la renta. Las compras exoneradas relacionadas a operaciones exoneradas y a exportaciones. Su concepto lo dice, que lo dividen en operaciones exoneradas y exportaciones, y las que se refieren a única y exclusivamente exoneradas. En estos dos campos, 61 y 62, se incluyen las compras con autofactura. Ustedes lo pueden ver dentro del instructivo en el cual establecen los campos 61 y 62 la aclaración correspondiente. ¿Qué es lo nuevo que se incluye en el rubro 6? Incluyen los ajustes de precios, descuentos otorgados y o devoluciones recibidas por enajenación de bienes o prestación de servicios exoneradas, en el cual este campo tendría que recoger ya también lo que constituyen las devoluciones en concepto de exportaciones con su debido proceso del reingreso por la Dirección Nacional de Aduanas. Como pueden ver, constituye un campo nuevo sujeto a información. Como veníamos explicando, entonces, si ustedes se fijan, a partir del campo 154 al 164, entonces lo tenemos desaparecido. Es decir, ya no se requieren estas informaciones inextensas que tienen a partir del campo 154 al 164 del formulario 120, versión 2. Por último, en el campo 64, que también constituye una nueva información, se solicita lo que corresponde al costo en concepto de impuesto al valor agregado, que lo van a encontrar muy bien descrito en el instructivo, en el inciso F, en la cual establece que en la casilla 64 se debe consignar la suma correspondiente al IVA, costo o gasto del periodo declarado conforme al siguiente detalle. Diferencia entre las casillas 39 y 40 del rubro 3, que una vez que prorratee, recuerden ustedes que el 39 establecía los créditos y el 40 establecía la proporcionalidad. Entonces, la diferencia entre el 39 y 40 constituyen costo. Luego, la casilla 124 del anexo del exportador, la casilla 137
de la hoja de cálculo del anexo del exportador y la 139 de la hoja de cálculo del anexo del exportador. Esto lo veríamos in extenso cuando en módulos siguientes entremos en el análisis del anexo del exportador. Pero tenemos entonces los IVA costos que se relacionan dentro del rubro 6, el campo 65-66, y dentro de lo que corresponde a todo el cálculo en el escrito más abajo que corresponden a los diferentes campos. Para que luego el formulario consolidado en el cual deben presentar tanto contribuyentes que se dedican a operaciones netamente de mercado local, como así también aquellos que se dedican a exportación o mercado local y exportación, el formulario 120 versión 3 se encuentra preparado para ambos tipos de actividades. Hasta aquí entonces la presentación de lo que corresponde el formulario 120 versión 3 consolidado, en el cual se disminuyen los campos a utilizar cuando constituyen operaciones netamente en mercado local. El siguiente módulo pueden revisar todos los interesados que se encuentren en conocer sobre el llenado del anexo del exportador y cómo funciona la hoja de cálculo para las correspondientes proporcionalidades de los créditos fiscales. No se olviden que podemos atender a consultas al correo capacitación@cet.gov.pi o su consulta al call center al 417-7000.